Bienvenidos a la segunda parte de la charla, la deducción de 50 UITs de la base imponible del impuesto predial aplicable a pensionistas y adultos mayores, en la cual desarrollaremos casos prácticos y reales que han sido resueltos por el Tribunal Fiscal. Recordemos que el Tribunal Fiscal es la segunda y última instancia administrativa tributaria, por lo que resuelve controversias, por ejemplo, vinculadas con la aplicación de la mencionada deducción. Comencemos. Vamos a revisar algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que justamente lo que buscan, la intención de haberlas traído el día de hoy, es poder mostrarles cómo es que se revisan este tipo de solicitudes en segunda instancia, cómo se interpretan los requisitos o los criterios que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar estas solicitudes, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, esta primera resolución del Tribunal Fiscal del año 2021, un caso bastante interesante que justamente tiene que ver con, por ejemplo, el principio de impulso de oficio y también el principio de debido procedimiento. ¿Por qué razón? Era una persona que había presentado una solicitud a una municipalidad en su condición de adulto mayor. No nos olvidemos, como dice aquí bien el Tribunal Fiscal en la cita, que tenemos dos solicitudes diferentes con requisitos que se parecen, pero que también son distintos, ¿no? El pensionista y el adulto mayor. Acá el trámite se había iniciado en la condición de adulto mayor. La municipalidad respondió que no procedía la aplicación del beneficio. Lo que hizo la persona es presentar un escrito indicando que no estaba de acuerdo con esa decisión. Y curiosamente la municipalidad, pese a lo que indica el Código Tributario, decidió responder esa impugnación. ¿Ok? Responde esa impugnación, ratifica que el ciudadano no le corresponde la aplicación del beneficio y ante una segunda impugnación, recién la municipalidad eleva los actuados al Tribunal Fiscal, cuando en realidad debió haberlo hecho desde la primera impugnación. Entonces, eso nos hace reflexionar imagínense ustedes cuánto tiempo habrá pasado, ¿no? En que este ciudadano inició su trámite ante la municipalidad y ante una recién segunda impugnación llegó al Tribunal Fiscal. O sea, el tiempo que ha pasado entre el primer momento y el segundo es cuantioso. Entonces, obviamente eso ha incrementado aún más, podríamos decir, la vulnerabilidad de esta persona. Pero bueno, llegó el caso al Tribunal Fiscal y advirtieron que no solamente la primera respuesta a la impugnación era indebida, con lo cual esa resolución era nula, porque no debió la municipalidad pronunciarse sobre la apelación. El tribunal, revisando el fondo del tema, ¿no? Revisando el trámite de la solicitud, se dio cuenta que la primera respuesta que se había dado era sobre una solicitud de adulto mayor, pero al momento en que el contribuyente responde esa petición, o mejor dicho, esa respuesta, cambia su pretensión, ¿ok? Es como si estuviese iniciando entonces un nuevo trámite. Y esta vez indica que le corresponde la aplicación del beneficio en su calidad de pensionista. Eso quiere decir que estábamos entonces ante una pretensión completamente diferente, ¿correcto? Que merecía entonces una evaluación distinta también por parte de la municipalidad. Entonces, no se había tramitado correctamente este procedimiento. La municipalidad, por alguna razón, nunca revisó digamos, la pretensión referida a que le tocaba el beneficio por ser pensionista y al final todo tuvo que llegar al Tribunal Fiscal para que se pueda, entre comillas, desenredar este problema. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque el tribunal nos indica que es importante que el ciudadano precise en situación de qué o en calidad de qué pide la aplicación del beneficio. Ahora, ojo, esto hay que tener mucho cuidado con la lectura. Si bien más podría parecer una indicación para el ciudadano, lo cierto es que también lo es para nosotros, ¿no? Porque a veces hemos detectado en la Defensoría que hay municipalidades que utilizan formatos, lo cual está muy bien, porque, digamos, hace más sencilla el inicio del trámite, pero vienen usando formatos que todavía o que existían desde la época en la que solamente aplicaba el beneficio para pensionistas. Entonces, los recuadros, los requisitos, los documentos de acreditación
para cada uno de ellos están orientados al trámite del pensionista. Y algunas veces las personas nos traen los formatos y lo que hacen para salvar esa situación en las municipalidades es tachar, ¿no? Tachan el nombre del formato y le ponen encima que es para no pensionista, ¿correcto? Lo cual en realidad no supera el problema, porque estás llevando a la persona a utilizar un formato que en realidad no corresponde y que incluso podría confundir el trámite. ¿Qué es lo que te podría haber sucedido en este caso que llegó al Tribunal Fiscal? ¿Cómo podríamos entonces, no pensando en el criterio, sino desde mucho antes, haber evitado este problema, habiendo separado los formatos correspondientes? Algo que parece bastante simple, algo que parece sencillo, pero vean ustedes la importancia que tendrían incluso reducir una carga de litigio tributario innecesario, ¿no? Solamente por no haberse precisado correctamente el trámite desde el inicio. Pero no solamente, ojo con eso, el utilizar los formatos debidos, ¿no? Sino también en que cuando el ciudadano adulto mayor, que puede ser pensionista o no pensionista, se acerque al área de orientación de la municipalidad, se le pueda explicar de forma clara en qué condición va a acceder al beneficio, para que se le proporcione el formato correcto, se le acompañe incluso en el llenado de la solicitud y se le indique de forma clara, expresa, oportuna y completa qué documentos tendría que presentar para que no haya ningún problema en que se acceda a su solicitud, en caso corresponda, ¿no? Entonces, en estas situaciones, como vemos, hay muchas cosas que se pueden ir salvando desde etapas muy tempranas de este tipo de solicitudes. Pasemos a la siguiente presentación. Ok, entonces las resoluciones del Tribunal Fiscal, como ustedes sabrán, resuelven controversias que se han ido presentando en diferentes años. Entonces, cuando tengamos criterios que sean referidos a los pensionistas, ustedes los van a poder ver en la presentación marcados como tal, y cuando sean respecto al adulto mayor, que se generó recién a partir del año 2017 en adelante, también lo verán así marcado en la presentación que corresponda. Lo digo para que no haya confusión respecto a estos criterios del Tribunal Fiscal. Y lo que vamos a ver, porque es lo que toca en esta parte, es cómo el tribunal ha interpretado el cumplimiento de cada requisito. O sea, empecemos, por ejemplo, con las solicitudes de pensionistas, ¿no? Requisito para acceder al beneficio, en uno de los casos, ser pensionista. ¿Qué implica ser pensionista o recibir pensión para el Tribunal Fiscal? Obviamente esa respuesta es imposible encontrarla en las normas tributarias, ¿no? Por ejemplo, la ley de tributación municipal no te dice en ninguna parte qué cosa es pensión o qué cosa es pensionista, porque por especialidad no le corresponde. Entonces, ¿qué te dice el Tribunal Fiscal? Que afortunadamente, de acuerdo al título preliminar del Código Tributario, podemos aplicar normas diferentes a las tributarias siempre que no se desnaturalice la norma tributaria vía esta interpretación. Podemos acudir supletoriamente a otras normas, como en este caso no son las normas que regulan el sistema pensionario en el Perú, ¿no? Para ver cuáles son los alcances de estas dos terminologías, ¿correcto? Entonces, el Tribunal Fiscal, al revisar las normas legales referidas al sistema de pensión, se aprecia que esta condición incluye o contempla dentro de esta calificación a aquellas que digamos que han tenido esta condición en el extranjero como consecuencia de haber cotizado sus aportes de pensiones fuera del sistema o régimen regulado en el Perú. Ahora, ese tipo de circunstancias, por ejemplo, ¿es o no factible de calificarla como pensión? ¿No? Esta inversión o esta cotización que se hace fuera del país, el Tribunal Fiscal nos dice que no. ¿Por qué? Porque en razón a este tipo de operación ya no estás frente a un pensionista o una pensión conforme al sistema de pensiones aplicables en el Perú. Entonces vean ustedes que en este caso, se concluye que no le corresponde el beneficio a esta persona que lo pretendía. Van a poder incluso ustedes ver que hay diferentes normas que regulan este sistema, incluso el régimen de pensiones del personal militar, de servidores públicos, etcétera, etcétera, pero todas ellas dadas en el Perú. La condición de pensionista debe ser en el Perú para poder acceder
al beneficio. Entonces, por ejemplo, esto lo debemos nosotros tener claro como funcionarios públicos para poder orientar adecuadamente a las personas que de repente estén en situaciones similares y pretendan acceder al beneficio. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Esa debida orientación, esa orientación oportuna, el brindarle esta información, por ejemplo, ¿no? Para decirle que en ese caso no le corresponde el beneficio, de ninguna manera, hay que tener mucho cuidado con eso, de ninguna manera puede significar que si la persona aún desea presentar su solicitud, que lo haga, ¿no? Porque es su derecho de petición. Él tiene el derecho a ejercer esta petición y a que ésta sea tramitada conforme a ley. Entonces, si bien es cierto, es perfectamente válido que nosotros brindemos información a título informativo para que ellos conozcan del debido trámite o de las condiciones, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, podemos restringir la posibilidad de que lo pidan. Y nosotros estamos obligados a darle el trámite oportuno, célere y eficaz al que hemos hecho referencia en los minutos anteriores también. ¿Ok? Eso también es un paréntesis muy importante. Ahora, en el caso del adulto mayor, ya salimos de la esfera de ser pensionista o recibir pensión y vamos ahora a cómo entiende el Tribunal Fiscal el requisito de ser adulto mayor cuando tienes o cuando pides el beneficio en esa calidad. Aquí afortunadamente no hay mayor misterio, por decirlo de alguna manera, porque como corresponde, el Tribunal Fiscal se ha referido o ha aplicado expresamente la norma que reglamenta este tipo de trámites, que es el Decreto Supremo 401/2016 EF, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para que se acredite esta condición? Verificar el documento de identidad, que puede ser DNI, carnet de extranjería o pasaporte, según corresponde, ¿ok? Entonces, eso también es importante, porque vean ustedes que, de acuerdo a lo que indica el reglamento, no hay algún tipo de restricción sobre nacionalidad, ¿ok? Si eres un adulto mayor, ¿correcto? Eres un adulto mayor, propietario de un inmueble en una jurisdicción distrital y cumples con las condiciones de la ley y además observas los requisitos del reglamento o los acreditas de esa manera, puedes acceder al beneficio. Por esa razón, vean ustedes, no solamente hacemos referencia al DNI, sino también al carnet de extranjería. Lo que sí es cierto es que estos 60 años para obtener la calidad de adulto mayor deben encontrarse cumplidos al 1 de enero del ejercicio al cual se vaya a aplicar la resta. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, el impuesto predial es un impuesto que se determina año a año, ¿correcto? Entonces, al 1 de enero de cada ejercicio se determina el impuesto predial o las condiciones del impuesto predial para poder efectuar su determinación y cobro. Por esa razón es que si, por ejemplo, este año yo he cumplido 60 años ya, al 1 de enero ya tengo 60 años, entonces hoy estamos 23 de septiembre, si no me parece, si mal no recuerdo, y podría recién pedir mi beneficio y tendría que aplicárseme la deducción desde este año, ¿correcto? Porque desde este año entonces yo accedo a esta, a esta condición y además cumplo con los demás requisitos para acceder al descuento. ¿Muy bien? ¿Qué más? Ya pasando al segundo gran requisito, ¿no? Que es común además a ambos tipos de trámites, ser propietario de un solo predio a nombre propio, es el caso más claro, o también puede ser a nombre de la sociedad conyugal. Aquí el primer criterio que es importante del Tribunal Fiscal es que esta condición de ser único propietario se extiende a inmuebles que tenga el ciudadano en todo el territorio nacional. Esto nuevamente porque la ley, ¿no? Te ha dicho que debe ser un solo propietario, no en un solo distrito, correcto, lo ha dicho con vocación de generalidad. Eso quiere decir que debes tener un solo predio en todo el territorio peruano. ¿Por qué? Porque además eso se condice con las razones por las cuales se establece el beneficio. Obviamente, una persona que tenga más de una propiedad, por ejemplo, en provincia, en otra ciudad, ya podría denotar otro tipo de ingresos que en algunos casos podrían hacer incluso que superen el mínimo establecido, el máximo, perdón,
establecido en la norma que es una UIT. Entonces, este beneficio solo está previsto para aquellos que tengan una sola propiedad, ¿ok? Entonces, también esta lectura, ¿no? Esta lectura de cómo acredito el beneficio va para el caso de la sociedad conyugal, en el caso de que, además de tener un predio a nombre propio, tenga otro que pertenezca a esta sociedad conyugal. Pero eso, te dice el Tribunal Fiscal, no enerva el cumplimiento de los requisitos legales para que el beneficio, digamos, pueda ser aplicable, en este caso puntual, al pensionista. O sea, eso quiere decir que las evaluaciones son individuales, ¿ok? Se tiene que revisar si el que pide el beneficio, él mismo, a nombre propio o sociedad conyugal, tiene otro predio en el territorio nacional para poder acceder a este descuento. Una de las prácticas que hemos visto en la Defensoría en algunas municipalidades sobre este requisito es que algunas de ellas tienen la posibilidad, ¿no?, de cruzar información, ¿no?, hacer consultas con registros públicos para ver o para corroborar en todo caso si la persona que pretende la aplicación del beneficio cumple o no con esta condición. Nosotros sabemos que en registros públicos se emiten certificados positivos o negativos de propiedad y es la mejor forma de poder, pues, acreditar este tipo de condiciones. Ahora, claro, esa es una buena práctica. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos que están en esta condición, créanos, no conocen cómo acceder a este tipo de certificados, por llamarlo de alguna manera, en registros públicos. Claro que nosotros se lo explicamos y le indicamos cómo puede acceder a este documento, pero muchas veces no es así. Muchas veces ellos, cuando se acercan en primer orden a la municipalidad, lo hacen sin ningún documento y solo para consultar si ya pueden dar inicio a su trámite. Entonces, sí está en la posibilidad de la municipalidad, se puede hacer ese cotejo porque ahorra de alguna manera un trámite al ciudadano. Entonces, lo hemos visto como alguna práctica, como les digo, en alguno de los casos que nos han expuesto frente a la Defensoría. ¿Sí? Vamos con la siguiente presentación. Esto también tiene que ver con la propiedad a nombre de la sociedad conyugal, ¿correcto? Veamos que en este caso, del año 2011, tenemos un informe técnico que había emitido una municipalidad en donde se indicaba que la esposa, el cónyuge del recurrente, tenía la condición de copropietaria de acciones y derechos de otro inmueble y, en conclusión a este informe técnico, no le correspondía el beneficio de la deducción de las 50 UITs porque no cumplía con el requisito de única propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, como les dije antes, la evaluación es individual. Entonces, para el Tribunal Fiscal, al ser la cónyuge una persona distinta a quien había pedido el beneficio, que en este caso era el contribuyente, impuesto predial, entonces no se había acreditado correctamente que no cumplía con esta condición. Muy bien, y por esa razón entonces se revoca la decisión de la municipalidad porque se había, digamos, mezclado, ¿no?, la evaluación al momento de determinar quién debía tener una única propiedad. Y aquí lo que nos queda claro es que es el solicitante, ¿no?, quien pretende acceder al beneficio, quien debe cumplir con esta condición, ¿correcto? Entonces eso también es importante entenderlo para no generar pronunciamientos incorrectos. Vamos con la siguiente. Ok, sobre el destino de vivienda, que es el otro gran requisito aplicable también para ambos tipos de trámite, ¿no? Paréntesis, ¿no? Paréntesis muy importante. No nos olvidemos que la ley permite, como bien indicaba Carla, que si bien es cierto, destinemos a vivienda el inmueble, que parcialmente podamos utilizarlo para algún tipo de actividad comercial. Imaginémonos una pequeña bodega, incluso también una oficina en donde el adulto mayor ejerza su profesión, ¿no? Pensemos de repente en los abogados, ¿no? Pensemos en los ingenieros, los arquitectos. Eso también es perfectamente posible porque es cierto, corresponde a la realidad que este tipo de actividades no solamente se desempeñen, pues, en oficinas o en espacios administrativos especialmente adecuados, sino que también la podemos ejecutar sin ningún problema en nuestra vivienda. Por eso no va a restar o no va a bloquear la posibilidad entonces
de que cumplamos con esta condición. Muy bien. Entonces, en este caso, vean ustedes que las verificaciones que había realizado la municipalidad en este proceso de atender la solicitud, la habían llevado a hacer una visita, ¿no? Una visita al solicitante en el domicilio fiscal en donde se pretendía aplicar el beneficio. ¿Y qué había sucedido? Que no lo había encontrado, ¿correcto? No había encontrado a la persona que había solicitado la aplicación del descuento, tocaron la puerta, no fueron atendidos. Y en razón a esa situación, a esa, digamos, a no haber podido entrevistarse con la persona, se le denegó el beneficio porque no se tenía certeza desde el lado de la municipalidad que estuviese utilizando el predio como vivienda. Pero vean ustedes, y por eso lo marcamos en negritas, que el tribunal nos dice que estas ausencias del contribuyente en su domicilio de ninguna manera pueden acarrear pues que se le desconozca este beneficio previsto en la ley, porque no es razonable, no es razonable interpretar que para verificar que es mi vivienda, entonces yo debo residir, en términos de vivienda, en ese espacio las 24 horas, los 7 días a la semana. Eso es un absurdo, ¿cierto? Pero entonces esa situación que proviene ya de una evaluación razonable del caso, miren que necesitó, ¿no? Necesitó de un pronunciamiento del Tribunal Fiscal para que quede claro, cosa que nuevamente se pudo haber evitado si esta evaluación se hacía de forma debida, ¿no? Entonces, obviamente estas ausencias temporales no justifican o no te pueden hacer presumir, porque para empezar esa presunción tampoco está en la ley, que ese inmueble se utiliza para otras cosas, ¿correcto? Eso no corresponde a una correcta evaluación de los requisitos. Vamos a la siguiente. Otro gran requisito común, y aquí sí vamos a dedicarle un tiempo adecuado, ¿no? Porque ese es un requisito bastante importante, es que el ingreso bruto esté constituido, en el caso del pensionista, por su pensión y que ésta no exceda la UIT. Y en el caso del adulto mayor, obviamente no tenemos como referencia la pensión porque no corresponde, pero tenemos sí igual el mismo tope económico, ¿no? Que no exceda de la UIT del ejercicio que corresponda a la petición. Muy bien. Entonces, ese primer criterio es el que nos recuerda el Tribunal Fiscal en esta resolución, ¿no? Para efectos de esto, se debe tomar en cuenta la UIT el 1 de enero de cada ejercicio grabable. ¿Ok? En el caso de los pensionistas, ¿qué vamos a revisar? Y por eso siempre se pide que se anexe al formato o a la solicitud la boleta de pensión. ¿Ok? Y si la boleta de pensión vemos que no supera la UIT, entonces no va a haber ningún problema con que el ciudadano acceda el beneficio. Ahora, vean ustedes que en este caso la municipalidad interpretó que al tener una sociedad conyugal conformada, tiene que entenderse que cuenta con dos ingresos, ¿no? El solicitante. Un ingreso a título propio como pensionista y otro por las actividades de la sociedad conyugal. Pero vean ustedes que el tribunal nos indica que esto es una interpretación inadecuada, puesto que la norma establece el límite de una UIT mensual respecto, en el caso del pensionista, de la pensión del solicitante, que es lo único que tenemos que ver para el caso del pensionista para ver si cumple o no con este parámetro de monto, ¿correcto? Entonces hay que también ver adecuadamente los medios, ¿no? A través de los cuales se acreditan cada uno de los requisitos e interpretarlos de forma adecuada. Vamos con la siguiente. Muy bien. Ah, no, perdónenme. Antes de pasar a lo siguiente, sí quería yo detenerme un segundo en este requisito para el caso de los adultos mayores no pensionistas. ¿Ok? Por eso es un tema muy importante. Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto que, digamos, la revisión es mucho más sencilla cuando se trata de pensionistas, ¿correcto? En el caso de los adultos mayores, ¿qué salida, ¿no? ¿Qué salida se ha utilizado para esta acreditación? Eso es muy importante recordarlo. La declaración jurada, ¿ok? Incluso en el reglamento, el decreto supremo al que ya hemos hecho referencia, así lo indica, ¿no? Para efectos de acreditar este requisito puntual, el solicitante suscribirá una declaración jurada
que en este caso puede estar contenida dentro del formato que preparemos exclusivamente para estos trámites. No se olviden de separar los formatos para cada uno de los solicitantes, ¿no? Entonces, en este caso, puntualmente, eh, hay que entender que esta declaración jurada no exige para la recepción y el trámite de la solicitud alguna acreditación adicional. ¿Ok? Eso es muy importante comprenderlo así. Porque claro, imagínense ustedes, un adulto mayor que no tiene ingresos de pensión estará entonces, y en la mayoría de casos, por lo que hemos podido ver en la Defensoría, en una peor situación que una persona que sí tiene una pensión, por más mínima que pueda ser esta, ¿no? Hemos tenido el caso de adultos mayores que tienen ingresos bastante cortos, bastante bajos, ¿no? Y que aún así están involucrados en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta situación es la que podría haber motivado que se tome la salida, ¿no? De suscribir una declaración jurada para que se dé por acreditada esta condición. Además, ¿por qué? Porque las normas administrativas, ¿no? Incluso el reglamento al que hemos hecho referencia así lo indica, permiten la fiscalización posterior, permiten que la administración tributaria municipal, en este caso, de forma posterior, ¿no? pueda corroborar de alguna otra manera si esta persona cumple o no con estos requisitos, ¿correcto? Pero no implica que desde el ingreso se le pueda denegar este acceso por no haber adjuntado, imagínense, un estado de cuenta bancario, por ejemplo. Muchas de estas personas a veces ni siquiera tienen cuenta de banco, ¿no? Entonces, no bloqueemos trámites o no bloqueemos acreditaciones exigiendo requisitos o documentos que no están previstos así en las normas aplicables, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros detenernos en esto porque hemos visto un incremento en la cantidad de consultas de ciudadanos involucrados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al momento de cómo se revise esta, esta acreditación, ¿no? Como les decía, la norma nos dice que se aplica una declaración jurada. Eso es lo que queríamos comentarles. Muy bien. Ahora, en el caso, otro tema también bastante interesante en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal es la aplicación de estos beneficios en el tiempo, ¿no? Veamos este primer caso, el caso de un pensionista, como siempre, como les he dicho antes, siempre que sea de un pensionista o de un adulto mayor se va a marcar en la presentación. En este caso, tenemos una resolución de una municipalidad que, miren ustedes, declaraba procedente la solicitud de deducción, ¿no? Para el año 2016, el impuesto predial del 2016. Sin embargo, el impugnante, el que había llegado al tribunal fiscal, el pensionista, consideraba que el beneficio tendría que habérselo otorgado desde el año 2013, porque de acuerdo con los criterios reiterados del tribunal fiscal, el beneficio opera o se aplica desde el cumplimiento de los requisitos y no desde que se solicita el beneficio. Entonces, en este caso, es eso lo que consideraba el contribuyente y en sentido contrario, la administración tributaria ratificaba su posición de que le correspondía la aplicación solo desde el año 2016, porque ese había sido el ejercicio en el cual había iniciado su trámite. ¿Cuál fue finalmente el criterio del Tribunal Fiscal? Vean ustedes que en este caso es un criterio de observancia obligatoria. Esto quiere decir que es de aplicación obligatoria, valga la repetición, para todos los funcionarios de la administración tributaria y también para el Tribunal Fiscal. Y nos dice que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19, para el caso del pensionista es aplicable a todo aquel contribuyente sin necesidad de un acto administrativo que lo conceda, ni que esté sujeto de repente a un plazo para poder pedir la aplicación del beneficio. ¿Por qué? Porque la ley no ha previsto eso como una condición para poder acceder a la misma. Entonces, te dice el tribunal, la resolución que declara procedente dicha solicitud tiene efecto declarativo y no constitutivo de derechos. Ahora, muy bien, tengamos cuidado también con la lectura de este criterio de observancia obligatoria, porque esto no significa de ninguna manera, no significa eso, que nos liberemos como administración tributaria
de brindarle una respuesta al contribuyente a través de un acto administrativo debidamente motivado y debidamente notificado también. No, esa no es la lectura de este criterio de observancia obligatoria. Aquí lo que el tribunal está diciendo es que como la ley propiamente ya recoge el beneficio y los requisitos, desde el momento en el que tú cumples con este requisito, por ejemplo, en el caso del pensionista, accedes a este descuento. No requieres de un acto administrativo en el sentido de que no es condición legal que el acto administrativo, vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, es como si vamos a prender, por ejemplo, las luces de una casa. O sea, no es desde que prendemos la luz que la corriente eléctrica existe, ¿cierto? Siempre estuvo ahí, solo que recién desde que presiono el interruptor se prende la luz. Entonces, hay que verlo de esa manera, ¿no? Lo que nos está intentando decir el tribunal es, tienes que darle el beneficio desde que se corrobora que el año tal él cumple con estas condiciones. Por ejemplo, en el caso del pensionista, con la resolución, ¿no? El documento oficial en el cual se le otorga tal condición. Entonces, es a partir de ese momento que se puede corroborar que ya cumplía con la primera condición de ser pensionista y en subsecuente entonces los demás requisitos se podrían acreditar también. Esa es la lectura. Pero como bien decía Carla, siempre va a ser obligatorio, porque eso no ha cambiado, el otorgar una respuesta motivada al contribuyente. Eso sí es ineludible y hay que considerarlo de esa manera. Muy bien. Y en el caso del adulto mayor, ¿cómo se interpreta este requisito? ¿Cómo se lee la aplicación en el tiempo del beneficio? Veamos este caso del año 2019. Ya estaba vigente el descuento para el adulto mayor no pensionista. Era una resolución emitida por una municipalidad. Nuevamente, vean ustedes, que declaraba procedente la solicitud, pero a partir del año 2018. ¿Qué indicó en este caso el recurrente? Que le correspondía la aplicación del beneficio a partir del año 2017, ¿no? En el cual ya se había incorporado o ya existía, estaba vigente el beneficio para los adultos mayores. ¿Qué dijo la administración tributaria? Que el recurrente, el solicitante, no cumplía con, perdón, que cumplía, mejor dicho, con las condiciones, pero a partir del año 2018 en el cual lo había solicitado. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Fiscal? Que el beneficio es aplicable a aquel en que se encuentra en el supuesto establecido en la norma, independientemente de la fecha en la que se declare procedente su solicitud, y que ya esta tiene efecto declarativo. Vean ustedes entonces que esta es una extensión para el caso del adulto mayor no pensionista de la interpretación de criterio de observancia obligatoria que hemos revisado antes para los pensionistas. Eso quiere decir que el Tribunal Fiscal reconoce la posibilidad de que este beneficio se aplique desde el momento en el que existe, ¿no? Y que se puede probar de que el contribuyente cumple, o el adulto mayor en este caso, cumple con las condiciones para acceder al beneficio. Entonces acá tenemos un criterio similar para ambos tipos de aplicación de beneficio en el tiempo. Y además, este ya es un criterio que se ha repetido en algunas resoluciones, en bastantes, mejor dicho, resoluciones del tribunal y que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Para efectos de, como les decía al inicio, ¿no? Quizás ya no motivar, ¿no? Discusiones que sabemos van a tener este desenlace en segunda instancia, ¿correcto? Eso es importante. Entonces, en el caso del adulto mayor, el beneficio de este descuento de las 50 UTs, dado, te dice el Tribunal Fiscal, entró en vigor, dado que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2017 y que a dicha fecha, en este caso concreto, el solicitante tenía la condición de adulto mayor, así como la calidad de contribuyente del impuesto predial, le correspondía aplicar el beneficio desde ese año. ¿Ok? Entonces, acá el tribunal, en el año 2022, tomó una decisión respecto a esta controversia. No puedo dejar de repetir o de hacer notar el tiempo, ¿no? El tiempo que debe haber pasado a esta persona, que además era adulta mayor, para llegar a este pronunciamiento, ¿no? Siempre no nos olvidemos de eso. Los criterios son importantes, pero detrás de esto hay personas. Eso quiere decir de que ha pasado mucho tiempo para que la persona llegue a este punto y eso es lo que no debería suceder. Muy bien, vamos ya con casos un poco quizás más especiales, ¿no? Para este tipo
solicitudes, dado que ya nos estamos acercando al tiempo máximo que tenemos previsto para el día de hoy, y es importante dejar un espacio también para sus preguntas. Entonces ya vamos llegando a la parte final. En este caso, era un inmueble de una sociedad conyugal. Esta es una resolución del año 2022, una apelación contra una resolución de una municipalidad. Nuevamente, vean ustedes, se declaró procedente, fundada la solicitud de deducción de 50 UTs respecto del 50% de acciones y derechos del predio asociado a la solicitud. ¿Qué decía el recurrente? Que debía otorgarse el beneficio por el 100% de acciones y derechos del predio, toda vez que había sido comprado con su esposa, conjuntamente con su esposa. Por lo que al ser un bien de la sociedad conyugal, le corresponde que le otorguen el beneficio por la totalidad del predio, no solamente por la mitad. ¿Qué dijo la municipalidad en este caso? Que solamente procedía a otorgar la deducción solo por el 50% de acciones y derechos, dado que este tiene la calidad de copropietario del bien. Esa fue conjuntamente con la esposa, esa fue la interpretación que le dio la municipalidad. ¿Qué nos dijo el tribunal fiscal? En este caso, el predio, que dice el tribunal, va a estar sujeto al beneficio de la deducción en tanto sea propiedad del pensionista o de la sociedad conyugal de la que forma parte el pensionista, porque esa es una posibilidad que ha previsto la norma. Entonces, en este caso, había quedado acreditado que el predio fue comprado con fecha posterior, en la fecha en la cual el recurrente, el solicitante, se casó, ¿no? Se casó con la que era su esposa. Y en aplicación de estas normas, entonces, el inmueble, las normas civiles, el inmueble le correspondía o era, formaba parte de la sociedad de gananciales. ¿Correcto? No había separación de patrimonios, formaba parte de la sociedad de gananciales y en tal sentido le ordena a la municipalidad que verifique el cumplimiento de los requisitos desde el extremo en el que el solicitante es la sociedad conyugal. Es una posibilidad que establece la ley. No porque lo firme solamente uno de los integrantes de la sociedad, se tiene que revisar el contenido respecto a él. ¿Por qué? Porque en este caso el inmueble le correspondía a ambos y además así debió estar registrado en la municipalidad también. Otros casos especiales también, veamos esta resolución del 2019, ya les habíamos indicado que es posible que parcialmente se usen los inmuebles destinados a vivienda también con fines productivos. En este caso, del 2019, sucedió que una municipalidad había denegado la aplicación de este beneficio que decía el contribuyente que le correspondía toda vez que cumplía con las condiciones y él no había interpretado, él no había hecho lectura, no entendía así que las normas indicaban que solamente debía contar con un solo comercio para que se le pueda darle el beneficio, ¿no? Él decía que en ninguna parte de la norma había esa limitante respecto a la cantidad de negocios o que podía tener en el inmueble. En este caso, la municipalidad había revisado su sistema integrado, tenía un sistema informático, y había verificado que si bien quien pedía el beneficio era propietario del predio, el inmueble contaba además con tres comercios, ¿no? Entonces, en virtud a eso, en virtud a los tres comercios, de repente habían identificado el otorgamiento o la dación de licencias de funcionamiento. Por esa razón, entonces, entendían que no le correspondía la aplicación del beneficio. ¿Qué indicó el tribunal fiscal? Recordó que el uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales o profesionales, con aprobación de la municipalidad respectiva, no afecta la aplicación del beneficio. Y recordó también que la norma en efecto no limita la cantidad de ambientes del predio que pueden ser destinados a estos fines comerciales, profesionales o productivos, siempre que cuenten con la debida aprobación municipal, como había sido en este caso. Por lo que al haber hecho una incorrecta interpretación de este requisito, revoca la decisión de la municipalidad para que pueda verificar algo más importante, ¿no? Verificar si el inmueble se encuentra destinado total o parcialmente al uso comercial. Porque eso sí es importante, ¿no? Lo que te dice la norma es parcialmente puedes utilizar el bien con fin productivo, comercial y o profesional, pero no enteramente, porque si no ya no sería vivienda, ¿cierto? Entonces hay que también leer correctamente este requisito y veamos que en este caso la norma no limita que en ese mismo lugar tengas tu vivienda y tengas dos comercios más, de repente. Entonces no está prohibido de esa manera.
En el caso de la copropiedad, ya este es un caso bastante antiguo, del año 99, pero igual hay que comentarlo, hay que recordarlo. Era una resolución también que declaró improcedente, en ese momento se le llamaba inafectación del impuesto predial, cuando en realidad es una deducción, es una resta de la base imponible. ¿Cuál fue el argumento del contribuyente? Solicitó que se le aplique el beneficio eh, que ya tenía inclusive desde años atrás en su condición de pensionista. En esa época no había beneficio para los adultos mayores todavía. Lo que había sucedido era que la municipalidad había detectado que el contribuyente no es propietaria, en este caso era una mujer, a nombre propio del inmueble, sino por el contrario era copropietaria. No era propietaria, sino copropietaria de un 50% del inmueble conjuntamente con su hermano, que era propietario de la otra mitad del inmueble. ¿Qué pasó en este caso? El tribunal nos recuerda que no hay en la norma, en el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, ningún distingo entre el pensionista propietario exclusivo y el pensionista copropietario de un inmueble. Y solamente te indican de que el pensionista sea propietario de un solo inmueble a nombre propio. Entonces, digamos, la propiedad de un solo inmueble a nombre propio, a la que hace referencia, tiene que ser ejercida en forma exclusiva, sea sobre el total del inmueble, te dice el tribunal, o sobre una cuota o una parte de este, un porcentaje, en caso de los copropietarios. Entonces, no solamente te dice el tribunal, este beneficio se aplica a los pensionistas que sean dueños de toda una propiedad, sino también a los pensionistas copropietarios de aquel, en la medida que no tengan otro bien inmueble en propiedad en el territorio nacional. Muy bien, esto ya lo hemos comentado también, pero vale la pena ratificarlo. Recuerden ustedes que el requisito de única propiedad, perdón, es respecto al todo el territorio nacional, ¿no? En este caso, el argumento de la administración, es lo más importante, era que el recurrente era propietario de dos predios, ¿no? Con lo cual no cumplía claramente con esta condición. Además, había aquí cruzado información con registros públicos, ¿ok? Entonces, eh, explicaba además que la solicitud fue denegada porque, además del predio asociado a la solicitud, el recurrente era propietario de un inmueble, un predio rústico, que estaba ubicado en otra jurisdicción municipal, lo que incluso era confirmado por los dichos o la información que había sido proporcionada por el propio solicitante. Entonces, aquí, por ejemplo, si el tribunal ratifica que como el requisito es tener una sola propiedad, esto se entiende que es en todo territorio nacional y que no se puede extender el beneficio a pensionistas o adultos mayores, que también es extensible este criterio, ese caso, que tengan varios predios, aun cuando estén ubicados en municipalidades distintas. Este ya es un criterio también que tiene bastantes años. Vean ustedes, la referencia anterior es 2008 y la resolución que estamos viendo ahora es del año 2018 y este criterio también se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? También valga indicarlo, con todas las demás resoluciones que hemos traído el día de hoy. Hemos cuidado de que sean criterios vigentes, que el Tribunal Fiscal, criterios que el Tribunal está utilizando para resolver sus casos al día de hoy. Bien, en el caso de la única propiedad en registro público, esta es otra resolución del año 2018. En este caso se declaraba improcedente la renovación de la aplicación del beneficio, toda vez que no se cumplía con esta condición de ser propietaria. Aquí se introduce el término de una sola unidad inmobiliaria. ¿Cuáles eran los argumentos de la municipalidad? Que no cumplía con este requisito toda vez que había verificado el predio de esta persona y constaba con tres unidades inmobiliarias, ¿no? Con lo cual consideraban que no cumplía con el requisito de única propiedad. ¿Qué dijo el tribunal sobre este caso? Nos recordó que debemos tomar en cuenta que el requisito de única propiedad no necesariamente depende solo de la inscripción en registros públicos, porque acuérdense ustedes que registros públicos tiene la finalidad de dotar de publicidad, ¿no? y seguridad jurídica a los derechos de propiedad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Para que puedan ser oponibles frente a todos los demás también. Entonces, el tribunal reconoce que en nuestra realidad pueden existir inmuebles que sean realmente independientes, pero que no hayan sido inscritos como tales por sus propietarios, porque no hayan pedido los permisos, por ejemplo,
o no hayan hecho los trámites que correspondan ante las entidades públicas. Entonces, el tribunal incluso hace referencia a normas técnicas de edificación para determinar cuál es el espacio, ¿no? Cuáles son las características técnicas que debe cumplir un espacio para ser considerado como vivienda, ¿no? Acá lo podemos ver, espacio para las funciones de aseo, descanso, alimentación, recreación, hay un área techada mínima, etc., según los criterios del Ministerio de Vivienda, ¿correcto? Entonces, eso es lo que el tribunal, digamos, indica. ¿Por qué? Porque es cierto que no solamente mirando el registro podemos llegar a estas determinaciones, pero también es cierto que, como en el caso de aquella persona que no ubicaron en su dirección en las visitas que hizo la municipalidad al verificar el cumplimiento de los requisitos, acuérdense ustedes que no podemos hacer presunciones, ¿ok? Entonces, a veces hemos recibido casos en la defensoría donde nos dicen, miren, yo tengo una propiedad, o en mi caso mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, mi abuela, mis padres tienen una propiedad que con el paso del tiempo, a lo largo de los años, con mucho esfuerzo, han podido ir edificando, han podido ampliarla cada vez más, pero es cierto, ¿no? Es cierto en la realidad que es su vivienda. ¿No? Lo que pasa es que es una vivienda que tiene varios pisos. Puede tener 3 pisos, por ejemplo, con una azotea, ¿no? Que haya sido construido a lo largo de los años con mucha inversión y esfuerzo. Y lo que pasaba, o lo que pasa, es que a veces la municipalidad, por el solo hecho de acercarse al frontis de la propiedad, presume de que, como pueden haber varias familias en esa edificación, entonces es presumible de que son diferentes unidades inmobiliarias y en razón a eso entonces consideran que no se cumple con el requisito de única propiedad. Hay que tener un poco de cuidado con esas apreciaciones porque, claro, o sea, no corresponde, como les digo, imagínense, solo con la vista del frontis del predio, poder llegar a esa conclusión. Es insuficiente. Una revisión de esa naturaleza no te podría llevar a concluir de que entonces se tienen más predios de los indicados. No hay que hacer otro tipo de comprobaciones para ver si se cumple o no con esta condición. Muy bien, entonces ya hemos cumplido con la agenda que teníamos prevista para el día de hoy. No me queda más sino que agradecer nuevamente por la oportunidad, en nombre de la Defensoría también a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú.